La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Este es el programa, usted ya sabe, ¿no? Que le muestra desde hace más de 11 años ese panorama único, ¿no? De cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, encuestadores, ¿no? Y bueno, la hora de Maquiavelo es nada más que un homenaje a Nicolás Maquiavelo, que de alguna forma lo consideramos el primer consultor político de la historia, ¿no? Y vamos a hacer un poco de historia, porque la verdad que esta semana me acordé mucho de un capítulo, del capítulo más juvenil de la historia de Nicolás Maquiavelo. A ver si lo tenemos por ahí. Acá está Maquiavelo, ¿no? Y acá lo tenemos acá, Maquiavelo, y este señor acá se llamaba Girolamo di Savonarola, o Jerónimo Savonarola, que era un monje dominicano, un cura dominicano, que llegó a tomar el poder de Florencia. El hombre era una suerte de, digamos, de talibán religioso. Se había enfrentado a la iglesia, al papa de aquel entonces, el papa Alejandro VI, que era el papa Borgia, que más que un papa era un guerrero y bastante violento. Y Savonarola había logrado, convertirse en una suerte de, digámoslo en términos actuales, en una especie de ayatola, ¿no? Ayatola religioso que quería convertir a Florencia en una especie de república religiosa. Y tenía todo un séquito, sobre todo de jóvenes, muy jóvenes, casi niños, que lo seguían fanáticamente y que proponía una revolución moral ahí en la Florencia del siglo XV, y Maquiavelo, que era uno de esos niños jóvenes, que eso podríamos llegar a llamarlo, para inventarle otra vez un paralelismo actual, ¿no? Eran la cámpora o la camporita, ¿viste? Hay una camporita para los chicos, que eran savonarolistas o algo por el estilo. Bueno, finalmente no supo conservar el poder, duró lo que un suspiro, y él que había echado a los Medici se habían hecho una fama de corruptos de aquellos en aquel entonces. Bueno, finalmente los Medici lo volvieron a sacar, lo mandaron a él a la hoguera, por supuesto con el beneplácito del Papa, que no lo quería para nada, bastante previsible. Termina condenado, y lo que recuerda Maquiavelo después en sus memorias era que este hombre, que supo cautivar a las masas y lo supieron seguir, no tuvo la mínima idea de cómo retener el poder. Pero lo que más recuerda, y a esto íbamos, es que recuerda que Savonarola, esta especie de talibán, era un tipo de, principios muy férreos, muy religioso, pero que al final termina traicionando sus propios principios, porque termina al final pactando con un montón de tipos que, al final los más fanáticos decían, che, pero ¿en qué quedamos? Y todo esto viene a cuento porque donde Savonarola se queda sin el poder, pero tampoco sin los principios, por esto que pasó en la semana, de dos cosas que realmente no se podían creer. Una, la más tremenda de todas, es la designación de un general que está sospechado de violaciones a los derechos humanos, digamos, para usar los términos que plantean los organismos de derechos humanos, tipo madres, abuelas de Plaza de Mayo, un genocida represor, ¿no? Como por ejemplo se les planteó en su momento a las hijas de Ernestina Noble, ¿no? La sospecha de que eran hijos apropiados y de que Ernestina era una apropiadora. Lo mismo con tantos militares que están, incluso habiendo superado la edad para estar encarcelados, están presos y bajo condiciones, andá a saber cómo. Decide el gobierno poner a hacer inteligencia interna, o sea, a espiarnos a los propios argentinos, por supuesto no kirchneristas, a un general que, más allá de que hay dudas sobre su patrimonio y cómo hizo su fortuna, sospechado de violar los derechos humanos, o sea, traicionando los principios básicos que Néstor Kirchner dijo que no iba a dejar en las puertas de la Casa Rosada cuando llegó al poder en 2003. Y el otro tema que nos sorprendió fue el tema de Chevron,
después de tanto nacionalismo con la privatización, la estatización, perdón, del petróleo, como si YPF, como si la confiscación de las acciones de Repsol, o de parte de las acciones de Repsol, a la española, por parte de YPF, hubiese sido realmente la nacionalización de petróleo, no lo fue, no lo fue. La nacionalización de petróleo es otra cosa. De hecho, el petróleo nunca, no necesita ser nacionalizado porque nunca dejó de ser del Estado. Se concesiona a petroleras y Repsol tenía una concesión que ahora la está reclamando, porque considera que la expropiación fue incorrecta, fue una confiscación. Bueno, y se le da a Chevron, una petrolera americana, condiciones que no se le da a ninguna otra petrolera, ni local, ni extranjera, ni por supuesto a los españoles de Repsol. Con lo cual, de ahí venía la comparación con Savonarola. Al final, no es una cuestión de gestión, no es una cuestión de cómo anda la economía, que si el dólar, que si la inflación es verdad, no es verdad. Una cuestión de principios. Bien, quédate a esta hora de Maquiavelo porque vamos a ver los primeros sondeos, vamos a estudiar con dos expertos, dos encuestadores, los primeros sondeos de cara a las primarias que ya se acercan y que van a ser clave para el futuro de la Argentina. No te vayas. La hora de Maquiavelo. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Las primarias del 11 de agosto, falta muy poquito, ya se están conociendo las primeras encuestas y un poco que van a ser, si bien no se decide nada, porque tampoco hay muchas internas, más allá de la famosa interna de UNEN en Capital, es una especie de gran encuesta nacional, que la verdad que no sé si algún día cambia el gobierno, si vale la pena seguir teniendo esta obligación de hacer primarias, pero bueno, ahí están, y faltan muy pocos días. Estamos con Orlando D'Adamo, que el hombre es encuestador de la Universidad de Belgrano, otro encuestador de la Universidad de La Matanza, en el caso de Raúl Aragón, que estuvimos además viendo encuestas, ¿no? El fin de semana pasado La Nación publicó una encuesta de poliarquía, Clarín, si no me equivoco, de Management and Fit, coincidían en algunas cosas, como por ejemplo la distancia, a las dos creo que les daba más o menos 10 puntos de distancia, Massa sobre Insaurralde, y después Carlos Fara publicó otra encuesta durante la semana, que lo tuvimos en la hora de Maquiavelo Radio, que hablaba de, recién cerrada, supuestamente el día anterior la había cerrado, 12 puntos de diferencia, o sea, él le daba una diferencia mayor a Massa sobre Insaurralde. Y un dato de la encuesta de Carlos Fara que decía, para sorpresa de muchos, que en la interna de UNEN, en la capital, en donde partidos de centroizquierda, exradicales como Terraño, con Martín Lustó, Pino Solanas con Lilita Carrió y Prat Gay con Victoria Donda, estaba ganando esa interna Terraño, un dato, ¿no? Porque entonces Terraño va a salir a competirle a Gabriela Michetti en octubre. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es el tema de que Massa le va a poder mantener esa ventaja que está teniendo en las encuestas a Insaurralde? Mira, yo creo que hay que ser prudente. Primero porque hay mucha gente que no entiende qué es esto de las PASO. Creo que sí, indudablemente funcionan como una gran encuesta porque las grandes tendencias te las marcan. A mí me asusta un poco pronosticar diferencias porque no sé qué es
lo que va a pasar. Yo creo que él ha elegido una primera estrategia que es como caminar por el medio y sumar a todos los que Claro, puedan, ¿no? incluso en la encuesta de Fara, uno de los datos interesantes es que 7% de no 7%, o sea, 7 puntos de los que tiene Massa son tipos que se declaran kirchneristas y que votarían un candidato kirchnerista. Esto es un dato. Sí, a mí me parece que esta es la primera elección, pero hay algo que seguramente nos vamos a poder de acuerdo, que es que lo podemos usar, esto se puede usar como un tubo de ensayo y hacer, voy a utilizar una palabra de la Presidente, la sintonía fina de la campaña, claro, después de agosto. O sea, que esto te da, siempre y cuando mantengas el liderazgo, te da esa opción. Yo creo que vamos a ver algo de eso y me parece que el oficialismo tiene un problema serio en términos de que su figura más convocante no es en este momento, es solo convocante para su propio grupo como es la Presidenta. Claro, el Insaurralde, que algunos lo dan con 20, otros lo dan con 25, pareciera, a pesar de que Insaurralde es el incumbente, digamos, el tipo que viene a defender el título, parece el retador de Massa, porque la diferencia es muy grande y llegará Insaurralde a cortarle la distancia a Massa. Mira, es un poco lo que dice Orlando, ¿no? Es un escenario que recién se está construyendo, aunque faltan muy pocos días, faltan 20 días para la elección. Para la PASO faltan 20 días. De todas maneras, yo creo que Massa ya está midiendo más de 37, yo creo que está cerca de los 40. Es muy probable que llegue a los 40. Sí, es muy probable que llegue a los 40. Creo que no se está diciendo esto a pedido de Massa porque eso podría provocar una especie de achanchamiento en la tropa. Mirá vos, o sea, sí, Massa ya se empieza a preocupar de no porque la gente no adopte una actitud de triunfalismo y diga ya está, listo, vamos a dormir la siesta. Algo similar le pasa a Miguel Pichetto en Río Negro. Trabajando en Río Negro. Sí, estoy trabajando en Río Negro. Miguel tiene arriba de 50 en la mayoría de las localidades, entonces es un problema porque nadie se moviliza. Claro. De todas maneras, yo no creo que Insaurralde pueda superar los 25 o 27 puntos. A pesar de que dicen que el kirchnerismo duro, puro y duro, está en 30% a nivel país, ¿no? O un poquito más. Hay que hacer de nuevo la cuenta, porque si tiene 25 en provincia de Buenos Aires no llega nunca a 30% a nivel país. Mira lo que pasó en Misiones, mira lo que va a pasar en Tucumán. Bueno, lo de Tucumán es interesantísimo porque el gobernador Alperovich, que en el 2011, no me acuerdo ahora el número, pero arriba del 60 estuvo. Sí, casi 70 creo. Hoy hay un radical que le está peleando el liderazgo, le está peleando la punta al kirchnerismo tucumano. Sí, pero además con toda la ruptura que vino después de eso, porque el problema, las PASO van a tener un efecto similar. Mira, una vez que se terminen las PASO, quedó dibujado el escenario, ya está clarísima. Entonces, ahí se leen claramente ganadores y perdedores. Y yo no sé si en las filas de los perdedores no va a haber migración de las terceras, cuartas líneas hacia los que se perfilan como ganadores, con lo cual... Pero migración pero de candidatos no. No, migración de referentes abajo, los que te movilizan la tropa. Los punteros. Yo creo que en el peronismo es un hecho que eso va a pasar, porque pasa siempre. Una vez que logran ver quién es el alfa de esta tanda de la manada, no se discute más. Esta es la pelea en este momento, es esta, y se va a dirimir eso. A mí no me parece Insaurralde un mal candidato en términos de comunicación. No, es cierto. Es cierto. Te diría que incluso en las dos entrevistas, una contra la otra, me gustó más el manejo que hizo, pero me parece que tiene que remar contra una corriente muy adversa. Y además no tiene tiempo, lo largaron muy tarde. Lo tendrían que haber largado hace 3 meses. Claro. Igual Scioli le está aportando algo. Scioli está poniendo toda la carne al asador con esto. Y mantiene Scioli su buena imagen después de esta cuestión de, estar algún día durante meses, se buscaba diferenciarse del kirchnerismo, por lo menos del kirchnerismo más extremo, y de golpe aparece con un discurso de el que no está con este modelo no está con el modelo, una cosa por el estilo, como para decirle a Massa, Massa no es ni chicha ni limonada. ¿Eso no termina afectándole la imagen o es impoluto? La verdad que ha dado muestra de ser muy impoluto a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es complicado de arriesgarse. Como que tiene una imagen de amianto. Sí, pero me parece que más... Es un corcho, siempre está flotando arriba. Ahora, la verdad, por otro lado, es que Massa es un competidor con el cual él hasta ahora no se había enfrentado con alguien que le recorte el mismo espacio. Yo creo que frente a esta situación me parece que Massa lleva las de ganar cómodamente y creo que no va a poder volver de esto. ¿Cuánta gente que hay? Que me pregunta a mí, yo no sé si es simplemente un circo, porque
porque siempre el círculo de uno a uno le parece que es muy importante, pero a la hora de hacer una encuesta no representa la opinión pública, esa es la realidad. ¿Cuánta gente que me dice o me pregunta, che, pero Massa no es el candidato real de Cristina? Che, pero Massa... Y el hombre fue, y no sé, hizo una firma ante Escribano ahí de que él no va a votar la reelección. Y conozco mucha gente que está en el masismo que me dice, mira, Massa es masista, no es cristinista, ni es masista, quiere ser él el presidente. Pero la sospecha está muy instalada. Yo creo que si hay algo de eso es lo que en los años 70, que ustedes no militaban, pero yo sí, le llamábamos utilización mutua a eso. Y lo que podría haber es un acuerdo de gobernabilidad y sucesión con garantías. Claro. O sea, me despego de vos, soy el candidato en el 2015, soy funcional en el Congreso para que puedas terminar de gobernar 2 años, y si soy presidente te doy ciertas garantías. No, que yo también si es que hay escuché algo, esa teoría de que si hay algo es una conversación por lo bajo en donde Massa terminaría apoyando una transición con gobernabilidad. Pero por otro lado yo también me hago la pregunta, ¿no? Si yo soy Massa y gano y apoyo mucho un gobierno que sigue en la política económica complicada en la que estamos, en donde la economía se va descalabrando día a día un poco más. Después del 28 de octubre, ¿me quiero pegar con esa economía que se está descalabrando o me quiero separar? Mira, yo pienso que todo es posible. La verdad que no, ninguno de nosotros nos vamos a sorprender por esta combinación o cualquier otra combinación. Ahora, no es el estilo de los Kirchner el más flexible para manejarse con estas tipo de estrategias. Siempre se han manejado como los dueños del mazo y no sé si tienen, sobre todo la presidenta, Néstor era otra cosa, si tienen tanta flexibilidad para manejar esta alternativa. Me llama la atención, y esto avalaría o abonaría en este momento a esa hipótesis, que Massa no habla de corrupción. Ese no es tema, ¿no? Y esto es un tema que, tal como vienen las cosas, uno podría presumir que en el 2015 va a ser un problema. No nos olvidemos que por primera vez un presidente argentino recibió una condena, que fue el caso de Menem con el tema de Ecuador, de la zona de Ecuador. Entonces y hay otra cosa que me parece importante, que siempre se lo escuché decir a los peronistas de adentro, es que los Kirchner no han generado lealtades. En realidad hay un montón que lo están esperando porque han sido anti-Kirchner, pero además dentro del partido hay otro montón que lo está esperando para verlos débiles. Entonces, cuando vos decís no habla de corrupción, Massa, es como que le está dando una señal interna al kirchnerismo de decir, mira, yo pienso distinto en el tema económico, yo pienso distinto en el tema político, en el tema... Es un estilo totalmente distinto. Pero quédate tranquilo, que te vamos a cubrir la retirada, digamos, para que te puedas ir tranquilo, una cosa por el estilo. Sí, eso es lo que yo pensaba. Ahora, si llega a pasar, si la gente percibe eso antes de la elección, va a tener un problema. Porque hay un problema. Sí, porque vos decís que la corrupción es un tema para mucha gente hoy. Y se está instalando algo así como un nunca más de la corrupción. Sí, estoy totalmente porque sí. ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema para la campaña de Sergio Massa ese? Claro, él no la puede hacer eso. No. Él no lo puede hacer eso. ¿En qué sentido no lo puede hacer? No, porque puede salir él no puede salir a, digamos, patear el nido de donde viene, digamos. Porque... Sí, además su gestión a lo mejor tiene, no digo que sea corrupto Massa, pero a lo mejor tiene zonas grises que pueden serle, que se la pueden refregar en la cara. Por algo no se está exponiendo a eso. Si no lo ha hecho hasta ahora es porque no lo puede hacer, porque es ideal. Imagínate, el crecimiento de Lilita Carrió se dio a partir de lo de Lázaro Báez. Sí, y hay que reconocer que en todas las encuestas, ustedes lo tendrán, el tema corrupción, que figuraba en el 15º puesto, está inmediatamente después de inflación y seguridad, viene el tema corrupción, cosa que es novedoso. El efecto la nata, ¿no? En realidad muchas de estas cosas se sabían, no el detalle de el Ascaro. Pero no salía de un núcleo, duro de 10% de la población. Que maneja cierto nivel de información. La nata lo instaló y uno está en cualquier lugar público. Y si uno hace, yo lo hago habitualmente, algún testeo entre la gente que te da alguna broma, vengo a pagar la FIP para pagar la cuota del helicóptero, todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Sí, el jardinero, Lázaro Báez, las bóvedas, y yo creo que los euros que se pesan. Y como bien dice Raúl, más ahí tiene un flanco que no tiene de Narváez, por ejemplo, que puede decir lo que quiera. Claro, de Narváez puede decir lo que quiera. Sí, de hecho, lo está diciendo, con ese cantito de Massa es más de lo mismo. Claro, para él es un problema muy serio, porque bueno, terminamos ahora, pero el caso de Narváez,
él tiene que defender su posición de ser peronista antikirchnerista, cuando en realidad en el octubre podría suceder algo así como un voto útil. Sí. Como va a ganar Massa, muchos dicen, bueno, para ganar la Cristina va a haber que votar a Massa, y finalmente mucha gente, aún sospechando de que puede haber algún tipo de acuerdo, finalmente termine votándolo en octubre a Massa, y en detrimento, por supuesto, del voto de Sí, Francisco un poco lo de que le Narváez. pasó a López Murphy en el 2003, ¿te Ah. acordás? Que Claro. se corrió el voto de López Murphy, nada menos que a Kirchner, porque si no la elección iba a ser entre dos de centro neoliberales. Sí, exactamente. Al final pasó eso, además. Sí. Muy al final, sí. Terminamos ahora, le agradecemos a Orlando D'Adamo y a Raúl Aragón, y en el próximo bloque usted sabe que hay una nueva convocatoria a una marcha. Es el 8A, en la letra, 8 de agosto, pero es justo 3 días antes de la elección. Entonces la pregunta que le vamos a hacer a 2 de los organizadores de esa marcha que van a estar acá, le vamos a preguntar si tiene sentido, si después vamos a votar a las 72 horas. No te vayas. La hora de Maquiavelo. Chaco, el secreto de Argentina. Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. La hora de Maquiavelo. Bueno, como les decía, hay una nueva fecha de esas, como el 8N, 18A, etc. Ahora es 8A, pero de agosto, el 8 de agosto, que es 3 días antes de las primarias abiertas. Hay una convocatoria en las redes sociales y invitamos a 2 de los que habitualmente convocan a esas marchas para que ya se los presento. Es Carlos Correa. El hombre, además de ser bloguero, es abogado y además está con varias iniciativas muy interesantes. Y Lucho Bugalo, que siempre lo citan ahí como uno de los cerebros que están detrás del 8A. Y la pregunta es, ¿tiene sentido si ya la gente ahora va a votar? Porque el año pasado la gente tenía un grado de calentura muy importante que lo pudo ventilar a través de las redes sociales, pero ahora ya vamos a votar. Bueno, el tema, no habría que pensar las marchas como un simple hecho de calentura. Al contrario, creo que es un desafío para todos nosotros que estamos haciendo esta labor de activismo, poder transformar este sentimiento de que la gente solamente sale por calentura en algo que sea una muestra de participación. La idea es que esta participación que empezó el año pasado, quizás por calentura, hoy se transforme en unas ganas de expresarse y continuar esta labor de cara a las elecciones diciendo, bueno, acá estamos y lo que venimos reclamando, estamos acá también para decirlo. Pero ¿no se corre un poco el riesgo de que mucha gente diga, bueno, está bien, voy el 8A, el 8 de agosto, que es un jueves, ¿no? Cae jueves. Y protesto contra la corrupción y contra la intolerancia política, etcétera, que me hagan espionaje, todo lo que usted quiera. Y después me tiro a dormir la siesta a la hora de ir a votar el 11 de agosto. Entonces puede pasar eso, que la gente se canse, porque hay algo que dicen los expertos en la opinión pública, es que a veces la opinión pública se cansa muchas veces de protestar. Sí, en realidad esto es más bien es una película, no una simple foto. O sea, las marchas en sí es una tras otra, digamos, hay que mirarlo ampliamente.
Y si bien, digamos, es verdad que a 3 días después uno se va a manifestar en las urnas como corresponde en toda democracia, pero se va a marcar un poco la cancha a la clase política, tanto sea el oficialismo como la oposición, de cuáles son los reclamos puntuales que ellos, digamos, como sociedad se espera que los políticos, las banderas que los políticos levanten, y principalmente hoy lo que más viene haciendo ruido es el tema de la corrupción. O sea, hoy la corrupción no se tolera. ¿Cuáles van a ser las consignas, si es que hay una consigna para el 8A? No, si bien las marchas, digamos, reúnen una cierta cantidad de reclamos que no son atendidos por parte de la clase política, principalmente el oficialismo, hoy se está centrando principalmente en lo que es corrupción. La sociedad está harta, de hecho, de corrupción, está harta de que se juzgue a los culpables y se pide la captura, después se los libera. En el caso de Ricardo Jaime. En el caso de Ricardo Jaime. Y otro tanto cantidad de nombres, empresarios ligados al gobierno, políticos, vicepresidentes, presidentes, o sea, entran todos en este paquete. Y los políticos, tanto oficialistas como opositores, se han centrado mucho en su campaña, en pegarse a un político u otro en su discurso, sí, pero están olvidando los reclamos. No está muy instalado en la campaña, ¿no? Justamente acá, o sea, no hay ningún político que esté levantando la bandera cuando es el principal reclamo de la sociedad, que la sociedad está cansada, digamos, que la corrupción, y aparte no es solo tema del oficialismo, como lo vengo diciendo, sino toca en todos los sectores políticos, y la gente está pidiendo una clase política que sea transparente, que sea responsable, que tenga las manos limpias, y que lo tomen que esto como una bandera y, digamos, y que se manifieste a favor, en contra de todo lo que sean delitos de corrupción. Y en este sentido es la marcha principalmente, más allá de todos los reclamos que la sociedad tenga para expresar. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros vamos a terminar ahora aquí en Metro y vamos a seguir online, ¿no? Ahí tiene el canal de YouTube de la hora de Maquiavelo, donde puede, además de repasar el programa, puede ver, lo invito a ver esta entrevista que vamos a hacer con, bueno, Lucho Bugalo y Carlos Correa. Carlos Correa además es abogado, y los dos están no solamente detrás de estas marchas, no son los únicos, hay otros. Le vamos a preguntar ahora cómo se organiza una marcha, cómo se pone de acuerdo con una fecha para que después, bueno, esa fecha sea exitosa como lo fue el 8N, el 18A, que nos van a contar cómo piensan ayudar a que se fiscalice mejor una elección en donde hay cada vez más sospechas de que, bueno, puede haber cosas medias irregulares, porque hubo muchos cambios en la legislación de cómo se vota, cómo se cuentan los votos, quién cuenta los votos, tema clave, quién cuenta los votos en Argentina y quién puede y no puede fiscalizar. Toda una complicación muy grande que antes no teníamos y que, bueno, parece que como que es una cancha que está armada como para que uno no tenga arco, no le pueden meter goles. No nos van a explicar cómo desde estas organizaciones, ciberorganizaciones, lo están organizando. Y yo mientras tanto le digo, como hace 11 años, no, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá, será a cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, usted sigue online y no se olvide que los miércoles a las 20 nos escucha por Radio Cultura, y métase ahora para escuchar esta entrevista que le vamos a hacer a Carlos Correa y Lucho Bugalo sobre cómo se organizan las marchas online y cómo se ayuda a que esta elección no se la afanen. Chau.